¿Cómo están, queridos amigos del hermoso distrito del Rima? Permítanme presentarme, mi nombre es Claudia Rosa Pérez, soy directora de la ONG Fortaleciendo a la Familia y tengo el enorme privilegio y honor de llegar a todos ustedes. Quisiera empezar agradeciendo también al señor alcalde del distrito, me refiero al señor Pedro Rosario Tueros. Muchísimas gracias por esta bonita oportunidad de llegar a toda la familia rimense. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante porque seguimos con el ciclo de capacitación en valores. Realmente es muy importante tocar estos temas de familia. Escuchamos con mucho agrado las personas, sus comentarios. Realmente sus mensajes son bastante alentadores, pues realmente reconocen la importancia de desarrollar estos temas. Ahora que todos estamos en casita gran parte del tiempo por el confinamiento, es propicio para conversar a nivel de padres o padres con los hijos o viceversa, o todos aquellos que vivan en la casa para hablar temas de familia. La orientación, la comunicación nunca debe perderse, como el respeto tampoco. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy sensible, muy de actualidad, pero estará a cargo de nada más y nada menos una jueza. Realmente es un lujo tenerla y desde ya agradecemos a la jueza Rocío del Carmen Vázquez Barrantes. Ella nos está dando su tiempo, sus conocimientos, su experiencia en beneficio de toda la población. El tema que va a desarrollar hoy es el tema titulado El derecho de los niños y adolescentes a relacionarse con sus padres. Realmente vemos en la actualidad muchas familias que se han visto separadas, ya sea por la pandemia, de repente el papá o la mamá por motivo de trabajo están en provincia, o de repente hay un tema de separación o divorcio, y sin embargo los niños siempre serán muy importantes, ellos tienen derecho de ver a sus padres, y ya nos enteraremos en detalle a manos de la ponente. Les diré algunas semblanzas de ella para que la conozcan un poquito más. La jueza Rocío del Carmen Vázquez es egresada de la Universidad Católica del Perú de la Facultad de Derecho. Asimismo, actualmente es juez titular de familia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Fue becaria de la UNICEF y la Academia de la Magistratura en el año 2011. Tiene también una especialización en derechos de la infancia. Asimismo, tiene una diplomatura en Derechos de la Infancia obtenida en la Universidad Diego Portales en Chile. Ella es ponente y expositora en temas de familia. Con ustedes, la jueza Rocío Vázquez. Adelante. Soy la doctora Rocío del Carmen Vázquez Barrantes, soy juez titular de familia de la Corte Superior de Justicia del Callao y quiero agradecer la invitación de la ONG Fortaleciendo a la Familia, de Claudia Rosa Pérez sobre todo, que me une una amistad de años, y gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a muchas familias para poder tocar algún tema sobre familia de ámbito lo que es mi especialidad, que es el derecho, pero que creo que puede servirles, ayudarlos desde un punto de vista pedagógico, al conocer algunas cosas que siempre son importantes o necesarias justamente para fortalecer nuestras familias. Voy entonces esta noche a tratar un tema que está... El tema de hoy que he traído para ustedes es el derecho de los niños y adolescentes a relacionarse con sus padres en estos tiempos de emergencia sanitaria. Muchas familias, a veces la idea es que estén juntas, ¿no? Y que la familia sea una unidad. Pero en algunos casos, las familias no son una unidad, ¿no? Y están a veces distanciadas por muchas razones personales, incluso ahora mismo por la propia pandemia, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que muchas familias se fortalezcan, ¿no? Que fortalezcan su unidad familiar por el hecho de vincularse y estar juntas. En la vida diaria antes de la pandemia hacía que cada uno de nosotros estuviera por su cuenta, por su lado, en el trabajo, aquí, allá, y a veces había muy poco espacio para la familia. Hoy en día tenemos un mayor espacio para el tema de la familia, pero también
como digo, o bien ha unido familias, o bien también esta convivencia diaria ha generado también rupturas en familias, ¿no? Entonces, a partir de esto es que este tema, por lo menos en los juzgados, ya era un tema recurrente, era un tema bastante recurrente y se ha vuelto más recurrente, pero con algunos problemas adicionales generados por toda la emergencia sanitaria. Sin embargo, algo que quisiera empezar a tratar con ustedes es algo que es sustancial, que va más allá del tema mismo, ¿no? Y es este hecho, como lo dice el Centro de Investigaciones Inocenti de UNICEF en Florencia, la verdadera medida del progreso de una nación es la forma como atiende a sus niños. Los indicadores económicos en un país están dados, por ejemplo, por las tasas de mortalidad infantil. A nivel económico, un país se mide en su impacto por los temas de tasa de mortalidad infantil, de desnutrición infantil, porque esos son los elementos que llevan a saber si una sociedad es una sociedad en progreso o no. Hace 30 años ya, ¿no?, el Perú suscribió, al igual que todos los países del mundo, no hay un solo país que no haya suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Estados Unidos la ha suscrito con observaciones, Rusia la suscribió con observaciones, pero aún así no hay un solo país del mundo que no haya suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto ya, como digo yo, de hace más de 30 años. Y parecería que decir entonces que los niños son sujeto y no objeto de derechos es una verdad que no tiene cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, no es tan exacto al momento de la práctica, ¿no? Y es una premisa esencial de declaración de principios básica en la labor jurídica de nosotros para la protección de los derechos de la infancia. Porque hoy en día, cada día, se reconoce más la autonomía y la responsabilidad de los jóvenes frente a sí mismos y frente a la sociedad. Hemos pasado por varios modelos y sistemas jurídicos en el desarrollo de los derechos de la infancia. Desde una que era la situación de la protección, la situación irregular, a otra que es la situación de la protección integral, que es la que hoy día rige en la mayor parte del mundo el sistema jurídico de protección de la infancia, pero incluso hoy día el mundo va más allá y va hacia una doctrina de la autonomía de los niños y adolescentes. ¿Qué significa tener un enfoque de derechos del niño? Un enfoque de derechos del niño implica partir no de una visión adultocéntrica. ¿A qué le llamamos una visión adultocéntrica convenida, como dice aquí en el PPT? Es esa que esconde a la infancia en el ámbito de la vida privada de la mirada adulta. Es decir, nosotros marcamos un ámbito de la vida privada y en ese ámbito de la vida privada los niños tienen un mundo en el cual la mirada del adulto no penetra ese mundo privado, salvo cuando su comportamiento es visto como un problema que altera el orden social o cuando el incumplimiento del deber parental despierta la conciencia colectiva. ¿Qué es esto en buen cristiano? Simple y sencillo. ¿Cuándo es que generalmente la sociedad visibiliza a sus niños y a sus adolescentes? Cuando estos infringen la ley, ¿no es cierto? Y nuestro sistema no escapa de eso. ¿Por qué lo visibiliza? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros ya tenemos un código de responsabilidad penal de adolescentes que antes no teníamos. Entonces, en el ámbito penal, esa respuesta del Estado y de la sociedad a los niños y a los adolescentes que infringen la ley, ellos sí se visibilizan, por ejemplo, en ese ámbito. O cuando
estamos ante el maltrato infantil, que ese es el incumplimiento del deber parental, el maltrato infantil, la omisión de asistencia familiar, el incumplimiento del padre de su deber de alimentos, entonces, o cuando hay un abandono de los niños. En esas circunstancias, entonces, los niños se hacen visibles fácilmente. El derecho de los niños se hace fácilmente visible. ¿Quién no tiene sentimientos de pena, de dolor frente a un niño maltratado, un niño abandonado? Más difícil es el tema de los adolescentes, infractores, porque generalmente somos muy duros y con ellos, olvidando que muchos de ellos son niños también, ¿no? Y que a veces estas situaciones en las que se arrastran no son totalmente su responsabilidad, pero no me voy a apartar de eso. Y eso es versus lo civil, porque por ejemplo cuando enfrentamos un tema civil netamente, como una tenencia, como una patria potestad, el tema de la visibilización de los derechos de los chicos se hace más chiquitito. Un ejemplo concreto, cuando uno va a un procedimiento de tenencia o de régimen de visitas o un divorcio entre los padres, los niños no tienen, por ejemplo, una representación procesal propia, pese a que muchas veces sus intereses pueden estar en conflicto con los intereses de sus padres. Entonces, la mirada del adulto siempre tiende a visibilizar al niño o al adolescente en estos dos casos, y mucho menos cuando el problema se centra solamente en el ámbito de la vida privada de la familia. El sentimiento de pertenencia habitual de pertenencia a los padres es generalmente habitual, ¿no? Eso está reforzado por patrones culturales, por patrones tradicionales, es ya una formación que tenemos de mucho tiempo antes y que es también muy difícil a veces de modificar, aunque en estos últimos tiempos, con todas las campañas sobre los derechos del niño, el hecho también de que los padres ya tienen otra mentalidad sobre ello, ha ido avanzando y progresando, ¿no es cierto? Y muchas veces también porque el Estado le es más fácil hacer descansar casi en forma exclusiva en la autonomía familiar el control y la defensa de los niños, ¿no es cierto? O sea, el Estado también, a diferencia, por ejemplo, del mundo europeo, nuestros estados en América Latina marcan una diferencia hacia atrás, ¿no? O sea, se eximen, se lavan las manos de ciertos temas que se los dejan al ámbito familiar, ¿no? Porque prefieren no ocuparse de ello y que sea la familia la que resuelva su problema, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho también hace que los niños y los adolescentes sean menos visibles en sus derechos frente a la sociedad. La sociedad los tiene, mejor dicho, no los ve, no ve el tema o la problemática que puede traer el que ellos ejerzan su derecho de una manera más fácil, más amplia, más regular. Entonces, pareciera ser a veces que reconocer el derecho de los niños y adolescentes es una concesión graciosa que los adultos hacemos de ello, ¿no? O sea, yo te reconozco, sí te reconozco derechos, te reconozco que sí tienes derechos, pero porque yo te los reconozco, no necesariamente porque tú los tienes como persona o como ser humano. Y el tema de los derechos del niño parte, y la convención, que es el eje principal, parte por un precepto fundamental y básico. Los niños son sujetos de derechos por sí y de por sí, no porque otros se lo reconozcan o porque otros le otorguen el derecho, sino porque la sola esencia de ser seres humanos les da esos derechos con una doble protección, la que tienen todos los seres humanos y la adicional por ser ellos niños y adolescentes y por ser una parte de la sociedad vulnerable a la transgresión de sus derechos. Algo que no puede olvidarse y no puede dejarse de lado es que la familia es la primera cédula básica, es el origen, es el núcleo esencial en el que se producen o que se originan, en el que se gestan los derechos del niño. O sea, es ahí donde nosotros vamos a encontrar
que los niños crezcan con la defensa de sus derechos, ¿no es cierto? Es ahí donde vamos a centrar el tema de la protección y la defensa, como reforzando la responsabilidad de los padres, reforzando a la familia. Nosotros no podemos avanzar en una sociedad que busque la concreción de todos los derechos de los niños y los adolescentes si olvidamos el tema de la familia, si dejamos de lado a la familia, si no la reforzamos en los deberes que debe de cumplir la familia, de orientar, de proteger, de otorgar no solamente bienestar material, sino un bienestar espiritual, un bienestar emocional. Y esa parte tampoco puede ser dejada por el Estado en exclusiva responsabilidad de los padres o de la familia sola, sino que el Estado tiene que acompañar ese crecimiento de la familia, esa funcionabilidad de la familia para tener una sociedad más sana, una sociedad que pueda desarrollarse de mejor manera. Cuando los padres dejan de lado esta responsabilidad que les es natural, que les es esencial, entonces es donde se producen los problemas. Incluso cuando dejan de lado esa responsabilidad por su propia realización personal o por temas que humanamente pueden ser impostergables, ¿no? Un desarrollo profesional, un desarrollo económico, un desarrollo de progreso familiar. Incluso en esos casos, subordinar el interés de los niños de una familia, ¿no? De los niños y adolescentes de la familia a esos intereses puede ocasionar conflicto, crisis dentro de ellos y puede originar la vulneración de los derechos de los niños de la familia, ¿no? La mejor forma de protegerlos es que una familia centre el enfoque de los derechos de los niños como un elemento principal de su desarrollo familiar. Y desde esa perspectiva surge este derecho, que es el derecho a relacionarse con sus padres. Nosotros, por ejemplo, en nuestra norma tenemos el derecho de visitas, el régimen de visitas, y como en algún momento habíamos conversado con Claudita antes, ¿no? En algunas otras ocasiones, del mismo tema gramatical y semántico parte este asunto de que el derecho de visitas, régimen de visitas, como si fuera el derecho de los padres. Y sí, pero más que el derecho de los padres es el derecho a ser visitado. O sea, ese es el enfoque que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ponerlos a ellos, a los niños y adolescentes, en la primera línea frente a nosotros. ¿Y por qué? Por una simple razón. Porque son más vulnerables que nosotros. Cuando se hunde un barco, ¿qué decimos? ¿O qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice el capitán? Los niños, las mujeres, y hoy en día diríamos y los adultos mayores primero, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? No por un tema de minusvalía, no por un tema de que son más débiles, no, por un tema de mayor vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad que es evidente, que parte de una constatación objetiva de hechos, ¿no es cierto? Un niño pequeño no tiene la misma capacidad física que un adulto para determinadas cosas, entonces tiene una circunstancia de vulnerabilidad. Intelectual está perfecto, pero tiene una circunstancia de vulnerabilidad. Esas circunstancias de vulnerabilidad son las que lo hacen prioritario. Entonces, por eso nuestra mentalidad tiene que cambiar. No es que los padres tengan derecho a visitar a sus hijos, es que los hijos tienen derecho a ser visitados por sus padres. Cuando nosotros, los adultos, empecemos así,
entonces vamos a iniciar un cambio en nuestra sociedad, ¿no? Poniéndolos a ellos por delante, vamos a empezar a ir dejando esas pequeñas cosas que están en nosotros, ¿no? Yo misma, que soy madre, ¿cuántas veces cuando uno ya no tiene argumentos, una mamá, un papá, y dice, pero mamá, y a uno le discuten y dice, pero lo digo yo, ¿y por qué? Porque soy tu mamá, y punto, ¿no? Entonces, y eso es un tema ya de que lo llevamos en sí, ¿no? No sé si a veces hemos visto, por ejemplo, esta película que hace Carlos Alcántara, ¿no? Eh, donde la mamá es presentada y todo el mundo de una manera jocosa, pero quienes hemos ido a ver la película de alguna forma siempre identificamos o a nuestra mamá o a nosotros mismos como madres en esas pequeñas cosas, ¿no? Que suelen ser, porque son parte de nuestro desarrollo cultural, ¿no? Son parte de nuestra cotidianidad. Y parte de nuestra cotidianidad es que hemos crecido en una sociedad en la cual se ha tenido una idea de propiedad de los hijos. Este tema de los derechos de los niños, de los derechos de mis hijos, de que mis hijos tengan voz y voto en las decisiones de la familia, no es un tema antiguo, es un tema bastante reciente. Entonces, a partir de eso es que el derecho a relacionarse con sus padres viene del derecho de los chicos, el derecho de los chicos a gozar de ambos padres, de poder relacionarse con ellos, de poder disfrutar tiempo con ellos, de poder realizar actividades con ellos, de poder verlos, de poder hablarse, de poder escucharse, de poder integrarse con ellos, ¿no es cierto? Entonces es el derecho de ellos, más que de los padres, ¿no? Y así hay que entenderlo, porque a veces, como, o sea, al juzgado vienen a veces muchas mamás y a veces cuánto me gustaría yo que al firmar mi resolución, simple y llanamente por el hecho de firmarla y por el arte de magia, pudieran nacer sentimientos, ¿no? A veces en un proceso, por ejemplo, por tenencia, que generalmente son las mamás, ¿no? A veces también los papás, no es un patrimonio solamente de las madres, y dicen, no, pero es que ¿cómo se llama? No viene a verlo, ni lo visita siquiera, ni lo llama. Muchas veces lo ha dejado, ha dicho que iba a ir para salir con él y lo dejó esperando. Y entonces eso es porque pensamos que es nuestro derecho. Entonces, como es mi derecho, yo lo ejerzo si quiero y si no quiero, no lo ejerzo. No me he puesto a pensar que no es que es mi derecho, es que es mi obligación. El derecho es más bien de mi hijo, de mi hija, a que pase tiempo conmigo. Es el derecho de él y es más bien una obligación parental mía. Entonces, esa es la forma como la que creo que las familias debemos ir cambiando nuestra visión. Hay este derecho de los chicos a relacionarse con sus padres es un derecho que está reconocido normativamente, sobre el cual, en términos legales, no hay cuestionamiento, ¿no? Está reforzadísimo. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, dice que el niño que esté separado de uno de ambos padres tiene derecho a mantener relaciones personales y de contacto directo con ambos padres, modo regular, salvo si ello es contrario a su integridad. La Convención sí ha puesto, ¿ven? El niño que esté separado tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres. ¿Por qué es esto así? Porque incluso, por ejemplo, en un tema de conflicto entre padres, que pueden estar separados, pasando un divorcio, pasando un mal momento, el hijo puede decir, yo no me estoy divorciando de mi papá ni de mi mamá. Yo no soy el que está en el conflicto del divorcio. Entonces, a mí no me metan en el problema, ¿no? Yo quiero seguir viendo a mi papá o quiero seguir viendo a mi mamá, según sea en el caso, sin entrar en el conflicto que ellos tienen. Eso es lo que pone la convención en relieve acá. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a la juez Rocío
del Carmen Vázquez por esta bonita exposición, por sus temas que han sido sus PPTs bastante ilustrativos. Realmente hemos aprendido hoy día un poquito más y entramos en cuenta y nos damos cuenta que los niños tienen derecho de ver a sus padres, por más que estén separados, distanciados o hay algún conflicto, ellos no pueden ser privados de ver a su papá o a su mamá. Estamos ahora en tiempo de pandemia, de confinamiento, donde las visitas de repente son un poco restrictivas o puede haber casos especiales también. Sin embargo, existen medios de comunicación masivo, público, que lo usamos constantemente, de repente el teléfono, el WhatsApp, la internet, una videollamada, siempre una llamada cariñosa, con respeto, eso ayuda mucho al niño. El niño necesita relacionarse con ambos progenitores, pues el hijo quiere muchísimo a su mamá y quiere muchísimo a su papá. Y si hubiere algún conflicto, desaveniencia, desacuerdo a nivel de adultos, por favor que quede a nivel de adultos. No se puede involucrar a los niños, no se puede poner al niño en el centro del conflicto, eso no es bueno, eso no es saludable para su desarrollo emocional, para su desarrollo como persona. El niño adolescente es un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje y necesita crecer dentro de todo lo que sea posible en un ambiente de armonía, de respeto, que se sienta querido por sus padres. Es lo mejor que puede pasar para los hijos y yo estoy segura que los padres amamos muchísimo a nuestros hijos y queremos siempre lo mejor para ellos. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Igualmente por sus comentarios y aquellas personas que compartan esta información, igual los videos y conferencias anteriores también, y aquellas personas que gusten ver más temas de este, le invitamos a visitar en YouTube y en Facebook, nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Allí hay una serie de temas a cargo de diversos profesionales. Tenemos psicólogos, abogados, coaching, docentes, catedráticos, médicos psiquiatras, médicos, y ahora tenemos una jueza. Realmente el tema es variado, de mucho interés y aprendizaje para todos ustedes. Nosotros estamos convencidos que la vida es un constante aprender, como siempre decimos, y cada día aprendemos un poquito más y tenemos que ser mejores también. Y recuerden siempre que familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias.